porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy corresponde el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 18 y siguiente. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Le preguntan a Jesús acerca del destino de los muertos, acerca del destino de aquellas personas que han ido a la presencia del Señor. Le preguntan los saduceos, ¿qué va a pasar después de la resurrección? ¿Qué va a pasar cuando ya nos toque resucitar? Y Jesús dice que es un Dios de vivos, no de muertos. Para las personas que han perdido un ser querido, este evangelio, para las personas que han sufrido la ausencia de un familiar, la ausencia de un ser amado, Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 18 al 27. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de Tobías. En aquellos días, Tobit, profundamente afligido, oró entre sollozos, diciendo: Señor, tú eres justo y tus obras también son justas. Siempre procedes con misericordia y lealtad. Tú eres el juez del mundo. Acuérdate de mí, Señor, y ten piedad de mí. No me castigues por mis pecados. No tomes en cuenta mis faltas ni las de mis padres. Porque desobedecimos tus mandatos. Nos entregaste al saqueo, al destierro y a la muerte. Nos hiciste objeto de las murmuraciones, las burlas y el desprecio de las naciones, entre las cuales nos dispersaste. Señor, tu castigo es verdaderamente justo, porque ni mis padres ni yo hemos cumplido tus mandamientos, ni hemos sido leales contigo. Haz de mí lo que quieras. Señor, quítame la vida, hazme desaparecer y volver al polvo, pues más me vale morir que vivir, porque me han llenado de insultos y estoy hundido en la tristeza. Líbrame ya, Señor, de esta desgracia. Envíame el descanso eterno y no te alejes de mí, pues más me vale morir que vivir sufriendo tantas desgracias y escuchando tantos insultos. Aquel mismo día, Sara, la hija de Raquel, que vivía en la ciudad de Ecbatana, en la provincia de Media, tuvo que soportar los insultos de una esclava de su padre, porque Sara se había casado 7 veces y Asmodeo, el malvado demonio, había matado a todos sus maridos.
apenas se acercaban a ella. Así pues, la esclava le dijo: ¿Tú eres la que estrangulas a tus maridos? Te has casado con 7 y no has disfrutado a ninguno. ¿Por qué te desquitas con nosotras por la muerte de tus esposos? Vete a donde están ellos, y que nunca veamos ni un hijo ni una hija tuyos. Sara se entristeció tanto que comenzó a llorar y subió al segundo piso de su casa con intención de ahorcarse. Pero reflexionó: no lo haré, no vaya a ser que la gente insulte a mi padre diciéndole que su hija única tan querida se ahorcó de dolor, y sea yo así la causa de que mi padre se muera de tristeza. Más vale que no me ahorque, sino que le pida al Señor que me envíe la muerte, para que no tenga que escuchar ya tantos insultos durante mi vida. Entonces levantó sus manos hacia el cielo e invocó al Señor. En aquel instante, el Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara y de Tobit y envió al ángel Rafael a curarlos. A Tobit quitándole las manchas blancas de los ojos, a fin de que pudiera ver la luz de Dios, y a Sara, hija de Raquel, librándola del malvado demonio Asmodeo, para darla como esposa a Tobías, hijo de Tobit, pues Tobías tenía más derecho a casarse con ella que todos los que la habían pretendido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: a ti, Señor, levanto mi alma. Todos: a ti, Señor, levanto mi alma. a ti, Señor, levanto mi alma. Mi Dios, en ti confío. No quede defraudada mi confianza, ni se burlen de mí mis enemigos. A ti, Señor, levanto mi alma. Nadie que haya confiado en ti ha quedado jamás decepcionado. Quienes a Dios traicionan por los ídolos, esos sí quedarán decepcionados. A ti, Señor, levanto mi alma. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos por la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. A ti, Señor, levanto mi alma. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. A ti, Señor, levanto mi alma. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. A ti, Señor, levanto mi alma. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia.
de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús le contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Digámosle al Espíritu Santo que nos conceda la sabiduría que viene de Dios para poder meditar esta palabra. Dios no es un Dios de muerto, para Él todos viven. Para poder comprender que en el cielo seremos como ángeles, no habrá esposo, no habrá esposa, estaremos para alabar, para bendecir, para glorificar a Dios. Pidámosle al Espíritu Santo la gracia de poder comprender las Sagradas Escrituras y salir de los errores, de salir de nuestras dudas. En ocasiones ustedes y yo andamos cuestionados. Se murió un familiar, papá, mamá, tío, abuelo, abuela. ¿Dónde está? ¿Qué estará haciendo? En el cielo Dios lo tiene, es un Dios de vivos. Para Él son ángeles en el cielo, son como ángeles ante la presencia de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo la sabiduría para discernir este pasaje de las Escrituras, diciendo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales.
Les saluda el Padre Marcos Galvis, un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, mis hermanos. En este día 2 de junio le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Amados hermanitos, hoy la palabra de Dios tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 18, responde a una pregunta, y gracias a los saduceos que tenían la duda, Cristo la respondió. Había un caso, había una situación. La ley decía, si una mujer muere sin tener descendencia, si un hombre muere sin tener descendencia, hagan esto, hagan aquello. Habían 7 hermanos, el mayor tomó una mujer, pero se murió. Y debía tener una descendencia. ¿Qué decía la ley? Que el segundo hermano tenía que tomar a esa mujer, estar con ella, embarazarla, dar un hijo, y ese hijo era la descendencia del hermano muerto. Y dicen los saduceos, pasó que había una mujer, 7 hermanos, los 7 estuvieron con ella, los 7 se casaron con ella, al final murió la viuda. Dígame qué va a hacer de esa viuda, dígame qué va a hacer esa mujer allá en el cielo. Ellos no creían en la resurrección, pero hablaban de la resurrección. Ellos no creían en la vida después de la muerte, pero hablaban de eso. Ellos no tenían fe en que había una vida futura. Los saduceos eran incrédulos. Los saduceos eran personas que decían, se murió la persona y ahí terminó. Que hay una resurrección, decían, no la hay. Eso decían los saduceos. Y fueron a ver a Jesús para burlarse de Cristo, para reírse de él. Le colocan un caso, a lo mejor real, a lo mejor ficticio, de una mujer que se casó con 7 hombres aquí en la tierra y se murió, y allá en el cielo, a ver, los 7 se casaron. Por eso cuando el padre, el sacerdote va a casar a una pareja, dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y lo único que puede separar a un hombre de una mujer es la muerte. Por este pasaje de las Escrituras. Aquí en la tierra los hombres y las mujeres se casan, allá en el cielo, dice Jesús, son como ángeles. Y estos saduceos me llaman la atención porque hoy día se parecen a los protestantes. Se parecen a los que no son católicos. Miren, los que no son católicos, los que son protestantes, protestan en contra de la cruz, pero no creen en la cruz. Los saduceos hacían lo mismo. Y Jesús le dijo, qué grave error tienen. Los protestantes protestan en contra de la Santísima Virgen María, pero no creen en ella. Protestan en contra de la Eucaristía, pero no creen en la Eucaristía. Dice Jesús, qué error más grande tienen. Los protestantes protestan en contra de la confesión, pero no creen en la confesión. Y dice Jesús, qué error más grande tiene. Eso mismo hacían los saduceos. Protestaban, estaban en contra, no creían en la resurrección de los muertos, no creían en la vida futura, no creían en nada de eso, pero hablaban de eso. Miren, las personas de hoy día, los seres humanos de hoy día, se ponen a hablar de cosas que ni creen. Se ponen a hablar de cosas que no tienen fe en ellas, que no tienen un argumento acerca de ellas, y se ponen a hablar, por crear controversia, por crear discusión. Por eso usted verá que un protestante habla de todas las cosas que los católicos tengamos. Son los mayores críticos de las cosas que los católicos tengamos. Que María tuvo más hijos, que el bautismo no es para los niños, que la Eucaristía, que la Trinidad es el diablo, que la convención no existe, que no hay que rezar el Santo Rosario. Y empiezan a meterles piojos, le empiezan a meter piojos a los católicos para que le rasque la cabeza. Así hacían los saduceos. Pero con Jesús se estrellaron. Con Jesús le dijo, un momentico. Las cosas no son así. Las cosas no son así. Fíjense cómo dice San Marcos capítulo 12. Oigan, Jesús le contestó, están en un error. Una persona que no crea, por ejemplo, en la Eucaristía y se ponga a hablar de la Eucaristía, está en un error.
Una persona que no crea en la confesión y se ponga a hablar de la confesión está en un error. ¿Para qué habla de las cosas que usted no cree, protestante? ¿Para qué habla usted de la Trinidad si no cree en ella? ¿Para qué usted habla del bautismo de los niños si usted no cree en el bautizo de los niños? Están en un gran error. Oigan, porque no entienden las escrituras ni el poder de Dios. Cuando una persona se pone a hablar de cosas que no conoce, está en un error y no entiende las escrituras. Y entonces le pasa lo de Kung Fu. Andan confundidos. Andan equivocados al no entender las escrituras. Le llenaron la cabeza de pios. Le colocaron argumentos, cosas. Le dijeron mentiras y esas mentiras, esos chips lo andan repitiendo. Oye, tengan cuidado. Están en un gran error porque no conocen las escrituras ni el poder de Dios. Oigan, cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres maridos, sino que serán como los ángeles en el cielo. Dice Jesucristo, mire, les voy a explicar. Cuando esa mujer resucite, y esos 7 hombres que se casaron con ella resuciten, serán como ángeles. El matrimonio en el cielo no hay. El matrimonio en el cielo no hay. El matrimonio es para que los hombres puedan bendecir el hogar. Lo bendijeron, se casaron. La muerte los separó. Se casaron aquí en la tierra. Se casaron aquí en la tierra. Allá en el cielo no hay. La preocupación de los saduceos era de cuál de estos iba a ser esa mujer. El esposo. ¿Cuál de estos iba a decir, mire, esa es mi mujer? Porque los 7 se casaron con ella, los 7 iban a decir, esa es mi mujer. Y Jesús dijo, en el cielo las cosas son diferentes. En el cielo serán como ángeles. En el cielo no es como en la tierra. Entonces la palabra de Dios nos enseña que nuestros seres queridos, nuestros familiares que han ido a la presencia de Dios son como ángeles. Porque han ido al cielo, han ido a la presencia de Dios y allá son como ángeles. Y de aquí surgen muchas dudas. Miren, cuando una persona muere, empieza a decir el hijo, se murió mi papá, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Será que cuando yo me muera voy a encontrarme con él y lo voy a abrazar y a besar? Se murió mi mamá, ¿dónde estará? ¿Será que cuando en el cielo la vea me voy a acordar de ella? Se murió mi esposa. Cuando yo vea en el cielo a mi esposa, ¿va a venir a mí y nos vamos a seguir amando? Se murió mi esposo. ¿Será que cuando vaya al cielo voy a encontrarme con el esposo? Se murió un amigo. Entonces empiezan en nuestra mente muchas preguntas. Y Jesús responde, en el cielo serán como ángeles. Allá no habrá matrimonio. Y los ángeles están alabando y bendiciendo a Dios. Aquí en la tierra los hombres se casan, compran y venden, dice Jesús. Así hacía antes que se destruyera Sodoma y Gomorra. Compraban, venían, comían. Vino el diluvio y acabó con todo. Allá en el cielo, la primera idea de este evangelio es que son como ángeles. Nuestros familiares, amigos que han ido a la presencia de Dios son como ángeles. ¿Y qué hacen los ángeles? Allá en el cielo no andan buscando novio, novia. Allá en el cielo no andan buscando casa, carro. Allá en el cielo no andan buscando teléfonos. Allá en el cielo andan orando y bendiciendo a Dios. Alabando, glorificando al Señor. Nuestra manera de pensar es que se murió una persona y entonces
¿qué será de esa persona? Ahora, ¿a dónde van los muertos? ¿A dónde van nuestros familiares difuntos? San Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1, llega a decir que Dios tiene un edificio en el cielo, una casa construida para las personas que han muerto. Miren, sé que muchas personas han perdido familiares, amigos, conocidos a causa de esta gran pandemia. Sé que muchas personas me escriben y me dicen: Padre, ore por este familiar, ore por este amigo, ore por esta persona que se ha muerto. Y en muchos de los comentarios tenemos intenciones por los difuntos. Oramos por nuestros fieles difuntos. Aquí en la diócesis han muerto 2 sacerdotes a causa de la pandemia. Oramos por esos sacerdotes. Pero ¿a dónde vamos a ir después de la muerte? ¿Qué dice la palabra de Dios de los difuntos? Fíjense, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1. Porque sabemos que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, se desmorona, es decir, no morimos, es decir, si nuestro cuerpo muere, sabemos que si esta tienda de campaña se desmorona, tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna, no hecha por mano humana, que está en los cielos. ¿Dónde están nuestros seres queridos? En el cielo. ¿A dónde queremos ir todos? Al cielo. Los saduceos no creían en que había una vida en el cielo. Por eso San Pablo a los Corintios le dice: claro que sí la hay. Allá en el cielo Dios construyó una morada y ahí vamos a ir algún día. Lo que Jesús dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1. Crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Me voy a prepararles un lugar. Y San Pablo dice que ese lugar, que esas habitaciones están en el cielo. Escuchen. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dice Jesús, están equivocados. Las personas que piensan, las personas que andan pensando que después de la vida, después de la muerte no hay vida, están muy equivocados. Las personas que dicen no hay resurrección están muy equivocados. Y también están equivocados aquellos que viven como si no se fueran a morir. También están equivocados aquellos que viven como si nunca fueran a entregarle cuentas a Dios. Aquellos que no les importa nada la muerte. Aquellos que dicen: yo vivo mi vida como me venga en gana. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. Vivo a mi manera. Yo quiero ser feliz y la felicidad mía es así, así, así. Un momentico. Dios es un Dios de vivos. Para Él todos viven. Usted haga con su vida lo que le venga en gana, pero acuérdese de que se va a morir. Porque para Dios todos viven. Hay 2 formas de decir no creo en la vida eterna. Una, expresarlo. Una, decirlo. Yo no creo en la vida eterna. Yo no creo que haya otra vida. Y otra es vivir como si esa vida eterna no existiera. Y hay muchas personas que dicen yo no creo en la vida eterna. Pero hay muchos más que viven como si esa vida eterna no existiera. No se preocupan por la salvación de su alma. No se preocupan por hacer las cosas bien. No se preocupan porque le van a entregar cuentas a Dios. No se preocupan del crecimiento espiritual.
No se preocupan, nunca se han confesado, pues. Nunca han comulgado. Y si comulgaron fue el día de la primera comunión. No han arreglado su vida. Y que entonces cuando llegue la muerte, dice la palabra de Dios, para Dios todos viven. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Es decir, que cuando vayamos a la presencia de Dios y estemos en el juicio, vamos a estar vivos delante de Él. Y ahí nos va a agarrar Jesús, nos va a agarrar el Señor. Venga para acá. ¿Cuál fue su comportamiento? ¿Usted creía en la resurrección? Sí, yo creía en la resurrección. Pero tu comportamiento no fue adecuado esperando una resurrección. Tu comportamiento no fue anhelando la resurrección. ¿Tú creías en la resurrección? No, yo no creía en la resurrección. Mire, aquí estás delante de la presencia de Dios. Esta palabra nos debe ayudar a comprender en primer lugar que los muertos han ido a la presencia de Dios y están en el cielo y son como ángeles. Y son como ángeles que cuando una persona muere va a un mejor lugar. Hay gente que no supera, hay personas que no superan la muerte de un familiar. Hay personas que no superan y están sumergidos en la angustia, en la desesperación, en el decaimiento, en la depresión, en la desesperación total. Y dice la palabra de Dios, han ido a la presencia del Señor. Los muertos van a la presencia de Dios y son como ángeles. Y en segundo lugar nos enseña esta palabra que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y un Dios de vivos es que si usted no cree en la resurrección o usted se comporta como si la resurrección no existiera, algún día va a estar ante la presencia de Dios. Si usted cree o no cree, va a ir a la presencia de Dios. Vamos a llegar allá. Y cuando estemos allá, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Si usted mató su alma, la destruyó, la acabó, hizo con su vida lo que le vino en gana. Ahí está San Mateo 25. A los de la izquierda le dirán, vayan malditos al fuego. A los de la derecha dirá, vengan, bendito de mi Padre, al reino preparado. Que esta palabra nos ayude a comprender que la vida no solamente es esta, que esta tienda de campaña, esta vida pasa, que en algún momento nos vamos a morir. Nadie nació para semilla. Y una vez muertos vamos a ir a la presencia de Dios y allá vamos a estar vivos, vamos a ser juzgados. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.